9 de la mañana y 6 minutos de este lunes 18 de mayo y estamos recibiendo, como anunciábamos temprano, subiendo al norte ahí unos miles de kilómetros en territorio estadounidense al profesor uruguayo, investigador, analista Jorge Mahfoud. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. Buen día, Hernán, ¿cómo te va? Bien, bien. Ahora vamos a incorporar a Ángeles seguramente a esta charla contigo. La tenemos afuera, estuvimos temprano al aire con ella y ahora anda en distintas tareas por acá fuera del estudio, pero seguramente se sume. Está preparando el mate, te cuento, acá para a esta hora. Pero un gusto encontrarnos contigo, Jorge, como siempre. Una hora menos por allá, ¿no? Una hora menos, sí. Pero Ángeles va a volver porque ya me quejé con Blanca de que se me escapa siempre. Sí. Hace unos cuantos programas. Sí, eso ya le estábamos transmitiendo, Ángel. Pasa que es muy inquieta, es muy difícil retenerla, retenerla en el estudio más de un rato, ¿viste? Pero además ella está en la segunda parte del programa también a las 10 de la mañana, pero ya está entrando acá al estudio también para conversar contigo. No, tranquila. Lo digo en... Sí, por supuesto, por supuesto. Igual, vengo a saludarte, Jorge Mahfoud. Sí, yo sé, porque te presioné un poco, pero no te preocupes, lo decía en broma, porque a los amigos o a la gente que uno conoce de un tiempo no necesita probar nada. Muy bien. Los demás a veces hay que leer entre líneas cada cosa que dicen, pero no es este el caso. Acá, como decía Hernán, viste que hicimos algunos cambios que están sobre todo basados en esto de asegurar la continuidad, de que se vaya incorporando gente joven, que vaya siendo parte de esta realidad que sostenemos como podemos aquí en la 36, aunque son muchos años ya, y la verdad que hemos tenido, no se puede decir que sea suerte, pero que hay varios jóvenes incorporados ya a la radio, y dividimos la mañana en dos. Nos quedaba teníamos un programa como los de hace 30 años, que duraban toda la mañana. Ahora dividimos en dos, y está un grupo en la primera mitad, el otro grupo en la segunda. Sí, está bien, hay que actualizarse en ciertos formatos, ciertas sensibilidades, ciertas tecnologías. Seguro. Pero cuidado, creo que yo no soy periodista, simplemente me interesan esos temas de hace muchas décadas, pero yo creo que en este momento la gente no se está dando cuenta, o se da cuenta, o sabe, pero no en los detalles, de que hay una guerra muy declarada, mejor dicho, no declarada, pero muy obvia, contra el periodismo de calidad. Es verdad. El periodismo de calidad, como las universidades son el enemigo, ya lo han dicho explícitamente, pero lo estamos viendo. El domingo pasado, por ejemplo, fue el último programa de una estrella argentina desde la época de los años 70 incluso, Liliana López Foresi. Unos días antes le dijeron: tu programa no va más, 3 días Terrible. antes. Un programa, uno de los más escuchados, pero además de un conglomerado privado que no es oficialista, tiene cierto perfil opositor. A veces uno puede pensar, bueno, eso es parte del marketing tal vez, pero Liliana, yo colaboré con ellos durante algunos años, de forma esporádica, porque yo no me dedico a eso, pero sí que con mucho gusto colaboré muchas veces con ella, y los conozco, tanto a Boxler como a ella y a otros. Son gente culta, gente muy preparada, y lo que estamos viendo es, sin ninguna explicación, no solamente aquellos que hacen un programa con mucha experiencia profesional, con mucha cultura, porque son gente culta, siendo reemplazada por ignorantes, por frívolos, está bien, hay que apoyar a la juventud, pero también hay que prepararla primero. No tienen por qué alinearse a nuestras ideas, Jorge, pero sí prepararse con experiencia y cultura. Uno está viendo un culto a la ignorancia. Hay un culto a la ignorancia. Si vos agarrás acá y te pones a escuchar radios y encontrás cosas que realmente te sorprenden, ¿no? El nivel de falta de conocimiento de lo básico. Exacto. Acá yo colaboro con muchas universidades y sobre todo estudiantes que hacen tesis, doctorado, etcétera, y me llaman, hacen entrevistas por Zoom y luego hacen sus tesis. Y se sorprendían, ¿por qué ese antiintelectualismo? Bueno, es muy largo, no es este momento, pero ese antiintelectualismo nace en el siglo XIX en Estados Unidos y fue muy estratégico y se fue manteniendo
en contra de una gran élite intelectual que dio este mismo país, pero comercialmente era peligrosa, había que demonizarla. Y eso se fue expandiendo y de una forma más acelerada en los últimos tiempos. Sí. Por ejemplo, yo ahora estaba pensando en el caso de los presidentes y de los programas que hay en Uruguay. Uno de los programas más serios, pero además, por ejemplo, la CX36, la Centenario, es histórica. Yo en lo personal, la primera vez que estuve ahí fue en los años 90, y me invitaban por libros, etcétera. Ya casi que no quedan esos programas, pero no es por los libros o de mi gremio de escritores, sino que la gente ahí tenía una tradición que venía, tal vez indirectamente, de la cultura, por ejemplo, que dio Marcha. Sí. Marcha leías cada columna, ya tenías que leerlas con placer. Además, tenía 13, 14 años, cuando se reeditaron luego, después de la dictadura, los cuadernos de Marcha, y aquello era un placer intelectual brutal, eran los cafés de intelectuales o de gente que no tenía título universitario, pero daba 10 vueltas, le daba a un universitario hoy en día. Eso era la tradición uruguaya, ese era uno de los países más democráticos, y ese fue el peligro. Entonces ahora sí tenemos, por ejemplo, la CX36, sin divinizarla, pero no me comparen con malos pensamientos. Y por ejemplo, a propósito, y si tengo un minuto simplemente, recordemos también, eso viene de Estados Unidos. El clásico, por ejemplo, acá hay todavía en la televisión y ahora en internet, el clásico de Jerry Springer Show. Eso comenzó antes, finales de los 80, principios de los 90, como discusiones políticas, y luego se convirtió en lo que acá se llama televisión basura, o trash TV talk show. Es decir, televisión basura. ¿Qué es la televisión basura? Bueno, es buscar el morbo, donde la gente se comienza a pelear incluso hasta porque alguien le metió los cuernos al otro, etcétera. Eso tiene un gran rating. Pero el dato que quisiera anotar muy rápidamente es que eso, Jerry Springer cambió y se mudó a ese tipo de televisión basura en el año 1993. Y en ese año ya se sabía qué era lo que se vendía, porque era un marketing, y eso era la basura, que incluso ahora se radicalizó con las redes sociales. Pero vaya casualidad que Malos Pensamientos se inicia en 1993. Yo creo que estaba con todo el know-how y sabía lo que iba a funcionar. Y es, digámoslo sin pelos en la lengua, eso es radio y televisión y periodismo basura, corroña. Es basura. Incluso los que hacen dinero con eso lo saben. Pero, ¿qué pasa? ¿Quién va a esos programas? ¿O va el futuro presidente, Chamandu Orsi, que nunca estuvo en CX36? Fue Mujica también, ¿no? Que lo tragó su propio personaje luego, pero bueno, también fue Mujica. ¿Por qué? Porque tiene mucha audiencia. Pero eso se parece al problema que tienen el prejuicio, por ejemplo, aquellos que dicen, no contrato tanto a gente negra o afroamericana porque tiene un alto índice de desempleo. Pero si no la contratas, claro que va a tener un alto índice de desempleo. Es decir, en estos casos, esos programas que reciben una gran cantidad de dinero del Estado y se vanaglorian de ser pro empresa privada, como acá en Estados Unidos, todas las grandes empresas, desde Palantir, Apple, Microsoft, Facebook, todas hacen terrible cantidad de millones y hasta billones de dólares gracias a sus conexiones en el Estado. Bueno, es la misma secta que tiene sus sucursales en el sur. Es verdad. Esto además va atado, y tenemos que pasar a los otros temas, pero va atado al tema económico. ¿Cómo se sostiene, en el caso nuestro, una radio? Y acá en nuestro país, no sé si lo ha seguido de cerca eso, son conglomerados de radios, grupos económicos que se compran 2, 3 radios y negocian la publicidad de esa manera. Eso ha hecho que, por ejemplo, Radio El Espectador, que es una radio histórica del Uruguay, pasara a ser solo deportiva, y hay otras que son solo deportivas ahora. Y vos buscás y vas a encontrar muy pocas opciones de qué escuchar, pero está seriamente controlado desde el lado económico, ¿no? Si vos no tenés con qué sostener... Y a eso llaman democracia, y los libertarios le llaman libertad, una palabra que la vaciaron para llenarla de excremento. Eso es el concepto que tienen de libertad. Ahora, ¿cuál es la opción de casos como
las X-36 o de otros. Bueno, dejen hablar de Palestina, dejen hablar de los derechos humanos, hagan buena letra y de vez en cuando hablen a favor de, no sé, de que está mal violar gente, pero claro, porque casi nadie apoya eso. Claro. Pero bueno, creo que esa no es la opción moral de periodistas en serio. Pero bueno, sería la forma de sobrevivir. Sí, claro. Si querés sobrevivir, vení al juego nuestro. Si no, aguantate. Y después el viejo discurso, bueno, se fundieron porque no supieron competir en el mercado. Pero Exacto, por Dios, exacto. Es que nos toman el pelo y creo que en gran medida son muy eficientes. Sí. Bueno, Jorge, queríamos, además de esto, que la verdad que es toda una tentación seguirlo, ¿no? Y puede ser motivo de análisis contigo en una próxima. Bueno, sí, el país y el mundo se deben un fuerte debate sobre la ética de los medios. Un fortísimo debate central, porque ahí está la ingeniería de la opinión y de la conciencia de los pueblos. Y no se está dando... Y se considera un tema lateral, no, es central. Sí, y esto hay que sumarle ahora el actor protagónico de estos últimos tiempos, que es la inteligencia artificial. El otro día escuchaba la exposición de un periodista brasileño que vino acá a Uruguay a un seminario sobre periodismo e inteligencia artificial y decía que está creciendo la tendencia a que la gente, para informarse de algo, pone en el buscador de un navegador el tema y se queda con lo que le aparece ahí seleccionado por la inteligencia artificial, ¿verdad? Que la mayoría es Google, por supuesto, que hay menos entradas a las webs de información, a las webs especializadas, a los sitios periodísticos. Le llaman un fenómeno de zero clicks, algo así, ¿no? Como que ya yendo al extremo de que cada vez hay menos ingresos a esas páginas y que la gente se queda con 2 parrafitos que le aparecen en el buscador. Entonces si quieren enterarse de Trump en China, y ahí aparecen 2 párrafos y con eso se quedan, no profundizan ni se toman el trabajo de buscar en otros lugares. Y que esa es una tendencia creciente para informarse, supuestamente, ¿no? Sí, Hernán, ahí hay como 3 puntos, y sé que no este no es el tema para hoy, pero ya que hablaste, déjame comentar muy rápidamente. Claro. Hay 3 puntos. Primero, obviamente, ya sabemos quiénes son los dueños de la inteligencia artificial, por lo menos occidentales, que no son los que la inventaron, no son las que la desarrollaron, son las que la privatizaron. Primer punto, y sabemos que son una secta de gente muy bien conocida, una secta de 3 o 4. Esos son los dueños. Segundo, apuestan a como decía un especialista en los años 50 incluso, que cuando mandaban a cubrir, por ejemplo, el gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala, apostaban a la pereza, porque le daban todo escrito y luego reportaban lo que querían. Y entonces Arbenz pasaba a ser el monstruo antidemocrático, etcétera, etcétera. Eso apuesta, como decís, a la pereza. Tercero, yo uso la inteligencia artificial como cualquiera, no sé si como cualquiera, pero la uso. Y lo mismo que decíamos hace 15 años, cuidado que las herramientas no se conviertan en juguetes. Yo incluso la tengo en mi auto para aprovechar a veces esa media hora o más, o a veces una hora para no perderla, porque es muy aburrido acá, el tránsito público es muy deficiente. Y sí que tengo una conversación con distintas de esas inteligencias artificiales, y al final termina muy monótono, pero insisto 1.000.000 de veces, le pregunto por un dato, y me empieza a evangelizar sobre, bueno, no hay que ser muy radical, esa es una perspectiva muy radical, etcétera, etcétera. Y yo le empiezo a preguntar, bueno, mencioname este dato, mencioname aquel dato, y al final le digo, todo lo que el resumen que me hiciste al principio es absolutamente ideológico. Y la misma inteligencia artificial, y sistemáticamente, así tanto escrita como oral, me dice, bueno, la verdad que tienes razón, en realidad debí considerar tanto. Y yo le digo, bueno, pero después de media hora me terminas dando la razón. ¿Y qué pasa con todos aquellos que no tienen media hora o que no están muy interesados en criticarte? Se quedan con la primera ley de Dios, porque son dioses seculares, y eso es una manipulación ideológica, a veces racial, étnica, de los que beneficia a los poderes que son los dueños de ellas mismas, que incluso dice, yo no tengo preferencia por mis dueños, etcétera. Son niños que manejan la información de todo el mundo y la manejan muy rápido, está bien. Entonces hay que usarlas de esa forma, como herramienta con mucha suspicacia, pero
no podemos esperar que el 99% de la población tenga tanto tiempo para usarla de esa forma. Sí, son temas que vale la pena profundizarlos porque también eso opera en la conciencia crítica de nuestras sociedades y la podemos anotar como tema a profundizar en un próximo encuentro, Jorge. Pero por ahí nombraste a Dios y la verdad que vale la pena ocuparnos hoy en forma prioritaria en un tema que vos abordás en una columna que está siendo publicada en distintos medios latinoamericanos, como las columnas que solés escribir, que titulaste La espiritualidad capitalista, y de alguna manera ha generado esto por declaraciones recientes del presidente uruguayo, Yamandú Orsi, esto de que tenemos una tradición muy laicista, pero que se nos fue la mano. Esto lo dijo hace poco en una entrevista con un youtuber argentino, y dijo que no lo estoy citando textual, pero como que las iglesias o los sectores religiosos han cumplido mejor funciones que el Estado en algunos temas. El tema adicciones, vos lo citás en la columna, lo trabajan mejor las iglesias que el Estado. Eso te genera una serie de reflexiones que nos parece interesante abordar, Jorge. Sí, es importante por la trascendencia que tienen las palabras de Orsi. Si Orsi no es capaz de elaborar ideas muy complejas, yo le diría mejor, como le recomendaban a los sacerdotes en el siglo XVIII, XVII, mejor callarse, porque eso le da un aura de sabiduría, porque cada vez que habla pierde feligreses. Entonces, mejor callarse. Ahora, pero su posición es de un presidente, y por lo tanto nosotros tenemos no solamente derecho, la obligación de anotar la gravedad de sus palabras. Primero, como uruguayo, el país tiene una larga tradición laica, que no significa laicismo ateísmo, significa antifanatismo. Que eso que venía, incluso, y estoy haciendo un estudio sobre los nativos americanos de Estados Unidos, que seguramente hablaré algo en las charlas que está organizando Andrada por ahí en junio, tal vez de forma muy superficial, pero básicamente ellos lo tenían muy claro. Si no queremos imponer ninguna idea a nuestra gente, tenemos que permitir la pluralidad y no imponer ni tanto ideas políticas como religiosas. Ese es el laicismo que surge mucho antes, y Europa la copia directamente y luego la trasviste. Sí, funcionó en cierta medida en Uruguay, y Uruguay fue uno de los países que menos demonizó, persiguió a gente tanto por su raza como por su religión. No estoy diciendo que no existiera racismo ni persecución religiosa. Estoy diciendo que el nivel de persecución fue muy bajo comparado a muchos países fanáticos, porque eso es algo central de ciertas corrientes occidentales, que llaman fanatismo a los demás, cuando, por ejemplo, el mundo islámico era mucho menos fanático. Los fanáticos lo inventaron los occidentales, desde Al-Qaeda, los talibán, ISIS eso no hay ninguna duda, fueron invenciones de las agencias secretas y además de las compañías y de las corporaciones occidentales. Incluso las matanzas de los Chebel Rouge o Gemeles Rojos en Camboya. Pero si comparamos pelo a pelo, Uruguay fue el de los menos fanáticos y violentos gracias a eso, ¿sí? Y nadie está diciendo de que la religión está bien o está mal. Yo no estoy discutiendo eso. Cada uno hace de su fe lo que se le antoja. Pero empezar desde el gobierno a evangelizar y renunciando a su función de Estado, confundiendo religión con espiritualidad, que eso es pura basura. No religión ni la espiritualidad, sino la confusión. No se puede confundir. ¿Desde cuándo una terapia psicoanalítica pentecostal, donde la gente se tira en el piso, que eso es puro catarsis dionisíaca, desde cuándo eso es más espiritual que alguien, un budista o un filósofo, lo que sea, que está tratando otros temas desde otra subjetividad, pero además desde otra preparación? ¿Sí? El tema que mencionás sobre que fueron más eficientes en la adicción es totalmente traído de la nada, out of the blue, como dicen en inglés.
no tiene una base, no se sustenta. Alguien dijo, bueno, lo que pasa es que en Uruguay el índice de suicidio, por ejemplo, es más alto que en América Latina. Eso es verdad. Ahora, decir que el índice de suicidio está asociado a una baja religiosidad, lo mismo que decir que las gráficas de venta de helados, que coinciden perfectamente con las gráficas de homicidio, hay que echarle la culpa a la venta de helados por los homicidios, es demostrar ignorancia y falta de un mínimo base científica o de entrenamiento intelectual sobre esos temas. Bastaría con pensar, por ejemplo, que Alaska, un estado que tiene varias veces más iglesias y es ultra religioso, más iglesias que Uruguay, tiene el doble de suicidio. Acá en Uruguay hemos mantenido, y además ha ido creciendo, a pesar del incremento de esas sectas inoculadas por la CIA en gran medida, pues la CIA ha inoculado muchas cosas, y entre otras cosas los misionarios. Y no estoy diciendo que no haya gente de buena fe. Yo tengo familiares, tengo gente conocida que anda en esas iglesias, yo la respeto, porque al fin y al cabo, ¿qué voy a decir que soy yo el que tiene razón sobre lo que pasa más allá de la muerte? Eso no lo sabe nadie. Lo que pasa es que el miedo lleva a que los fanáticos no quieran dudar. Y esa es la imposición que los nativos americanos decían que es un error, totalmente. Bueno, los en Alaska y en otros países ultra religiosos tienen un índice de unos 30 versus un índice en Uruguay de unos 20, que es altísimo, es el doble que en Argentina. ¿Sí? Pero tanto en Argentina como en Uruguay, si comparamos cronológicamente de hace 20 años, ese índice ha subido. Al mismo tiempo que han subido las iglesias. Entonces, si empezamos a sacar conclusiones a través de causa y efecto, podríamos también echarle la culpa a la iglesia, y no tiene mucho sentido tampoco. Ahora, se puede inscribir... Y es peligroso cuando no se tiene un mínimo de preparación o de conocimiento, que yo tampoco lo tengo, pero señores, hay mucha gente especializada en temas de adicción y suicidios en Uruguay. Llámenla, consulten a ellas y no pongan un megáfono desde la presidencia diciendo que las religiones han tratado más eso. Y además con un lenguaje, nos fuimos de bombo. ¿Qué es nos fuimos de bombo? ¿No puedes elaborar algo un poco más sofisticado que eso? No, porque parece que ahora la virtud en política es hablar lo más rastreramente posible. Eso es un estilo instaurado hace unos años. Pero bueno, además en esto, Jorge, podemos inscribir estas aseveraciones de Orsi en una tendencia creciente de la incorporación de lo religioso, sobre todo de estas religiones evangelistas, en fin, en los últimos años, en el panorama político de América Latina, ¿no? El evangelismo, y repito, no estoy tomando ni partida ni demonizando ninguna religión. Yo no creo en sus propuestas, porque incluso, como ponía hace un tiempo, la idea de hablar en lenguas, la idea de entrar en trance y caerse para atrás, no aparece en los Nuevos Testamentos, ni siquiera en el Viejo. De hecho, el único momento que aparece es en el libro de Juan, cuando dice que los soldados romanos y los guardias judíos de la élite aristocrática de la época se caen para atrás cuando ven a Jesús, etcétera. Bueno, es decir, los soldados del imperio, no los creyentes. Hay de hecho una contradicción ya de entrada. Pero bueno, yo no voy a entrar en eso. Lo que sí es un hecho factual es que la CIA y las grandes compañías, las grandes corporaciones apoyaron dictaduras en África, y como hemos escrito mucho sobre esto, en África y en América Latina, especialmente en Centroamérica. Claro. Lo apoyaron. Y con dinero, con medios. Rob Patterson, por ejemplo, salió en la televisión diciendo, pobre Ríos Montt, que fue perseguido por la izquierda. No fue perseguido por la izquierda. Ríos Montt fue un genocida. Mató a 18.000 indígenas en un año y algo. En Guatemala. Pero era pastor de la iglesia El Verbo. Como muchos de ellos, pastores, genocidas, pedófilos. Pero no pasa nada porque están en la fe correcta. Esto es un divorcio, y ahí conecto por qué. Esto es un divorcio que hizo el protestantismo. El protestantismo no divorció la fe de la moral. Y el catolicismo, con todos sus pecados, porque sí que tenemos para contar de la Inquisición, el apoyo a la dictadura de Franco, en América Latina, etcétera. Pero aún así, el catolicismo primero no divorció moral de fe. Primer punto. Segundo punto, a partir de los años 50, especialmente de Fanon y muchos otros post-colonialistas, que hicieron una crítica al colonialismo, y especialmente después del Vaticano II de 1962,
comenzó el gran movimiento de la teología de la liberación. Este fue el gran enemigo. ¿Por qué el gran enemigo? Se los acusó de rojos, de pastores, no, de sacerdotes rojos. Muchos de ellos, Padre Mujica, Oscar Romero, Ellacuría, y así seguiríamos. Se lo acusó de comunistas. ¿Por qué comunistas? Porque estaban con las raíces cristianas que sí eran comunistas. Los primeros 3 siglos de los cristianos eran comunistas, no soviéticos obviamente, pero eran comunistas. Tenían un sistema de economía y de religión basado en lo comunal, no en el capital. Entonces, y además, como los nativos americanos, en la solidaridad de aquel que lo necesita. Entonces, eso era peligroso, especialmente en un momento en que explotaba el neoliberalismo, no por sus ideas, sino por la gran campaña de las grandes corporaciones, y comenzaron a decir, bueno, ¿qué más fuerte hay que la fe? Es decir, podemos usar la prensa para convencer a alguien de una ideología, pero pocas cosas más primitivas, más profundas que la fe. Una vez que la persona está inoculada con un X fe, y repito, no estoy juzgando la fe, sino una campaña deliberada, organizada y proyectada desde Virginia, desde la CIA y desde otros centros poderosos del mundo, en que había que demonizar a los teólogos de la liberación y sacarle el terreno a los católicos de América Latina porque se estaban moviendo peligrosamente hacia el comunismo, según lo que decían. El Papa Juan Pablo II y Ratzinger fueron parte también, coincidieron con esa idea que había que demonizar a los teólogos de la liberación. Es una historia muy larga, pero básicamente el evangelismo y el pentecostelismo, los pentecontés, fueron uno de los preferidos y apoyados. No quiere decir que lo supieran, porque había muchos intelectuales, incluso de centro izquierda, que recibían apoyo de la CIA, como la revista Nuevo Mundo en París, etcétera. No lo sabían, y luego cuando supieron renunciaron. Foundation o la National Endowment for Democracy, que algunos youtubers que como conocemos, vaya casualidad, liberales y libertarios, recibieron premios y fundaciones de esas organizaciones por la democracia. Todas estaban canalizaban dinero de la CIA y de la NSA y otros. Entonces, no es inocente esa ola porque es política. Es política. Y aquellos que juegan a la neutralidad simplemente o tienen mala fe o simplemente son ignorantes. ¿Y a qué te parece que puede apuntar, Jorge, ese tipo de valoraciones que hace Orsi? Yo no voy a juzgar intenciones en Orsi, no voy a decir es una mala persona, no, absolutamente no. Yo creo, y puedo equivocarme, no es una mala persona, es una persona débil. Si te fijas, hay que juzgar a la gente por sus hechos más que por sus palabras. Sus palabras son importantes. Pero cuando ves que va al programa de malos pensamientos, pero no va a las X36 como hablamos al principio. Cuando ves que se reúne con una gente y ni siquiera se anima, no tiene el coraje de decir, sí, bueno, masacrar 20.000 niños y más de 100.000 palestinos, está mal, es algo contra los derechos humanos. Y no es nada absurdo que otros digan que es un genocidio. No se atreve, no le dan las pelotas. No se atreve. No quiero decir que sea una mala persona. Tiene un carácter muy débil y todas esas personas con carácter débil son presidentes. Orsi en Uruguay. Milei en Argentina es manipulable, muy manipulable. Es un león en Argentina, pero un gatito, como decía Bergman, en Estados Unidos o en Israel. Es fácilmente manipulable. Lo decía la CIA incluso. ¿Recuerdan el dictador Noriega? Noriega era un psicópata, era narcotraficante. Lo sabía el director de la CIA, luego presidente George H. Bush, en 1976. De hecho, se cumplen en este año los 50 aniversarios del derribo del avión de Cubanas 455 y del atentado terrorista en Washington que mató a Letelier. Todo eso está conectado. Pero Noriega, la CIA lo sabía, lo tenía en el payroll, es decir, en la nómina de salarios, $100.000 por año, y además complementaba su salario con el tráfico que hacía con Pablo Escobar, que al mismo tiempo canalizaba dinero a los contras en Nicaragua y Honduras. Era un psicópata el tipo,
Y la CIA buscaba ese tipo de psicópatas. Primero, eran fuertemente ambiciosos, necesitaban sentir poder, pero al mismo tiempo respetaban el poder como la muerte. Yo no estoy diciendo que es el caso de Orsi, pero sí es el caso de Milei, claramente. Y luego tenemos a Kast en Chile, que no puede sumar 2 más 2 porque por ahí no dice 4. Y si dice 5 empieza con la teoría de los conjuntos, tal vez. Entonces es sistemático. Y cuando aparece alguien, no necesariamente tiene que ser un genio, pero alguien que sea desalineado, que no se alinee con esos poderes, pasa a ser el hombre malo, el tipo malo, que hay que sacarlo del poder, que hay que bloquear a todo un país como esos dioses del Antiguo Testamento, que alguien cometió un pecado en una ciudad y la arrasamos a fuego, a todo. Es decir, todos son culpables, lo mismo que hicieron en Gaza. Esa es la mentalidad. Entonces bloqueamos Cuba, bloqueamos Venezuela, demonizamos a Irán, etcétera, porque bueno, no son manipulables. Es así de simple. Jorge, te pedimos para hacer una pequeña pausa. Estamos a las 9:37 conversando en directo con Jorge Mahfoud desde Estados Unidos y venimos en el tiempo que nos queda para por lo menos algunos apuntes sobre otros temas, un par de temas, por supuesto, que dejó la reciente presencia de Trump en la visita a China y también la situación con Cuba ahí que está cada vez más tensa. Lo conversamos enseguida, Jorge. Bueno, claro que sí, Hernán. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Esta historia empezó así. Maya Castro celebra 20 años de trayectoria en el Teatro Solís. Una noche que quedará en la memoria. Un recorrido por las canciones que marcaron estas 2 décadas de música, junto a grandes artistas invitados. Sábado 22 de agosto, Teatro Solís. Entradas en venta por Ticantel. Mañanas de Radio. 9:39, nos queda este bloque con algunos minutos para apuntes de otros temas con Jorge Mahfoud desde Estados Unidos. Jorge, la reciente visita de Trump a China con una delegación con los gigantes de las grandes tecnológicas, ¿verdad? Bueno, hay mucha cosa anecdótica, simbólica que tuvo esto, de los gestos sobre todo de los chinos hacia Trump, pero ¿qué evaluación haces? ¿Qué te parece importante al pasar en limpio? ¿Qué dejó esa visita? En lo material, que sepamos no dejó nada, fue una pulseada semiótica entre China y Estados Unidos, o mejor dicho, entre Beijing y Washington, y con un claro ganador. Basta incluso ver las bolsas de valores. Al principio comienzan a subir con la visita, se van a arreglar algunas cosas. Fue Apple, fue Tesla, Nvidia, Meta, BlackRock, Citigroup, etcétera. Y además son amigos todos ellos, son 5 o 6, y además pertenecen el 80% a la misma secta tecnológica de Silicon Valley y toda esa gente. No estuvo Palantir por no hacerlo muy obvio, y probablemente sospecho que tal vez, no sé si no estuvo, pero si no estuvo es porque lo vetó China. Pero básicamente no dejó nada. Después, en el viernes pasado, las bolsas empezaron a caer, especialmente aquellas de componentes de chips y ese tipo de cosas, tanto chinas como estadounidenses. Y hoy creo que la perspectiva es que vuelvan a caer, se va a recuperar. Eso a la larga es el gran negocio de los grandes capitalistas, más allá de que los pequeños ahorristas puedan meter alguna acción por ahí para allá, nunca ganan nada con eso, o algo que creen que ganan, pero en realidad está por más o menos cubriendo la inflación, lo cual no está mal después de todo. Pero los ganadores siempre son los que organizan el casino. Entonces eso no se puede esperar mucho. Trump tuvo varios momentos de ridículo, tuvo súper pensado todo, aquello hasta los pasos que las cámaras, desde los dos lados, estuvo muy muy pensado.
porque es una guerra semiótica permanente. Y yo creo que lo que negociaron en realidad no lo sabemos muy bien. Trump, que siempre ha sido tan anti-China, como decíamos, Milei es a Trump lo que Trump es a Xi. Porque Trump es un león acá en Estados Unidos o con pequeños países. Bueno, Washington siempre ha sido eso. Recordemos toda la guerra que han sido contra pequeños países y la mayoría las ha perdido. Pero les ha servido para mantener el tablero de ajedrez, el control a través del miedo y la extorsión. Cuando en China prácticamente que le dice sí, señores, pueden tomar Taiwán cuando quieran, porque nosotros también vamos a hacer lo mismo, nos vamos a repartir la torta. Esto se parece a la situación de 1885 cuando los europeos se repartieron África, se empezaron a trazar, o después cuando repartieron Medio Oriente, que uno ve líneas en Irak, por ejemplo, atravesando grandes áreas étnicas, no les importó, se lo hicieron en Londres como los tratados de París históricos. No sabemos exactamente qué piezas son más importantes, pero hay que especular. En los hechos históricos es bastante fácil decir, bueno, esto ocurrió, tenemos los datos, los documentos, etc. En lo que está ocurriendo hoy es más difícil, hay que especular. Lo mismo, por ejemplo, y eso creo que está conectado, el caso de Cuba. ¿Por qué la CIA, que ya sabemos que siempre estuvo en Cuba y nunca se fue de Cuba, eso es más que obvio, todos los terroristas que actuaban acá en Miami, en New Jersey, en Nueva York, eran contratados por la CIA, eran cubanos del exilio, aquellos que eran comunistas que no recibieron lo que querían y terminaron convirtiéndose en anticomunistas y terroristas porque ponían bombas en todos lados. Como decían, se cumplen 50 años de los dos hechos más mediáticos tal vez y uno de los más trágicos, el caso de los estudiantes en Barbados. Me parece que lo que está haciendo envían la CIA, no envían un diplomático, no envían un político. ¿Por qué? Porque de esa forma no tienen que dar explicaciones. La CIA no da explicaciones. Claro. Si hay una embajada, desde el 77 había un centro de interés de Estados Unidos, en el 2015 ya fue una embajada. Hay embajadores, hay gente que puede ir. No, entonces lo que se está cocinando no se sabe. ¿Qué se está cocinando? Otra vez tenemos que especular porque no tenemos documentos, pero hay que leer los patrones seguramente. Uno de los patrones que yo veo es que desde hace mucho tiempo se fue dibujando y arrinconando un anillo de fuego que iba de Rusia, Ucrania, Medio Oriente, Irán, y iba a terminar en Taiwán. Eso lo hemos repetido durante años, pero creo que no es el único punto de tensión. Para tener ese anillo es necesario asegurarse las casillas del centro, como en el ajedrez. Esa siempre fue América Latina para Estados Unidos, siempre, desde la doctrina muy en delante, o antes diría. Entonces es probable, así como, estoy especulando de nuevo, quieren hacer de Cuba otra Venezuela. Es decir, el plan A sería invadirlo, como dice arrogantemente Trump, y lo quieren los fanáticos cubanos, que no son cubanos, son cubano-americanos de acá de Estados Unidos, que tienen un poder desproporcionado en los congresos, porque todo lobby tiene un poder desproporcionado siempre. Esa es la idea del lobby, tanto en dinero como en influencia política. Lo que quieren es simplemente un triunfo espectacular, militar, una invasión, no de ellos porque no tienen el coraje de ir a hacerlo como lo hicieron en el 56, los revolucionarios, sino por lo menos un vallacochino exitoso. Eso es muy riesgoso. Y el plan B, me parece, es, como dijeron en el 61 antes de invadir Cuba, vamos a hacer de Cuba una nueva Guatemala. Y Che Guevara había dicho antes, Cuba no va a ser una nueva Guatemala. Y explicamos en otro momento cómo fue que funcionó. Sospecho, porque la CIA suele repetir sus mismos manuales y si tiene un poco de inteligencia, pues se llama inteligencia, lo sabe a través de la historia, que cada vez que ha repetido 2 o 3 veces, en la tercera o en la cuarta, el resultado es catastrófico. Pero estoy sospechando que como funcionó perfectamente en Venezuela, con la traición interna de Venezuela, tanto de Delcy Rodríguez como de otros, estoy sospechando que quieren hacer lo mismo en Cuba. Es decir, arrinconar y llevar al límite de la necesidad por un bloqueo, por amenazas, por intimidaciones y luego negociar. Típico hombre de negocio.
¿sí? Fundo un pequeño negocio que está en mi barrio y luego lo compro por nada. Esa es la negociación, sospecho, que quieren con Cuba, para hacer una nueva Venezuela. ¿Por qué? Porque es parte del tablero que conecta a Rusia, China, Irán y otros no alineados. Hay un detalle llamativo, Jorge, que marcábamos hoy temprano, que veíamos a la prensa estadounidense, esto de que el miércoles el Departamento de Justicia de Estados Unidos va a presentar una acusación formal contra Raúl Castro. En este caso va a ser, fíjate, por aquella causa de los derribos de avionetas de Hermanos al Rescate, ¿te acordás? De los 90, y bueno, cómo detrás de esa acusación puede prepararse una acción en concreto hacia quien hoy representa el liderazgo de la revolución, ¿no? Es una, y por donde se la vea, es una hipocresía más grande que las pirámides de Egipto. Primero, eso ocurrió en febrero, creo que el 24 de febrero del 96. Recuerdo el día porque donde estaba incluso. Eso ocurrió en aguas internacionales. Primero. Segundo, el acoso. De hecho, escribí un libro hace poco, hace 2 años o el año pasado, que se llama 1976, El exilio del terror. El acoso a Cuba no fue solamente de bombardeos, incluso la bombardearon con napalm. La misma gente como Orlando Walsh, que terminó bombardeando Argelia para la CIA, porque eran empleados de la CIA, pero luego se independizaron, la contaminaron con agentes químicos, eso está probado, en los años 80, en los años 90 siguieron acosando, invadiendo el territorio. Más allá, no estoy defendiendo a Cuba, el gobierno ni nada, que es defendible, pero estoy diciendo, pongamos las cosas en orden, los bueyes delante de la carreta. Hay un tema de autonomía, hay un tema legal, hay un tema humanitario de acoso que se ha violado por todos los medios, privados, por el dinero sucio de la mafia, del narcotráfico, y estatal a través de la CIA y a través de los gobiernos. Y hay una larga historia, y repito, ya publiqué específicamente sobre eso, más o menos unas 600 páginas. Es una hipocresía. Más recientemente podemos recordar cuántas lanchas se han bombardeado este año con la excusa del narcotráfico, que está lavado aquí en los bancos de Estados Unidos y los consumidores son en gran mayoría de acá de Estados Unidos. Esa hipocresía, ¿quién va a terminar en un tribunal por eso? ¿Trump? ¿Alguno de sus ministros? ¿Marco Rubio? Nadie va a terminar, pero se arrogan la desfachatez moral de decir, vamos a juzgar a esta persona que en realidad hizo uso de un instrumento totalmente lícito, que es defensa nacional, era en agua cubana. Y si fuera en agua internacional, como algunos dicen, que falsamente lo dicen, bueno, es lo que hace Estados Unidos todo el tiempo. Entonces, ¿cómo podemos seguir? Pero ¿cuál es el calificativo de esto sino una hipocresía moral del tamaño de las pirámides de Egipto? Sí, pero en 2 minutos, que nos queda poco tiempo, ¿qué se dice a nivel del ambiente político, de gobierno, de los sectores de poder o de lobby que están justo ahí en el estado de la Florida, mayoritariamente anticubanos, de una posibilidad de agresión concreta hacia Cuba? Son ellos los que están promoviendo eso, y son ellos los que lo han promovido de los años 60. Y han fracasado estrepitosamente y no se sacan esa espina con nada. Y muchos creen que este es el momento. Ahora sí, bueno, después de tantas décadas tal vez lo sea, pero no va a ser tan fácil. Y como no va a ser tan fácil es porque mencionaba de que el gobierno va a decir, no me voy a quemar con esto, ya nos quemamos varias veces, entonces hagamos un sabotaje interno y hagamos una nueva Venezuela en Cuba. Ese lobby que no quiere en absoluto, que incluso los terroristas como Luis Posada Carriles decía, bueno, ya no me interesa, después de haber puesto muchas bombas y matado a tanta gente por todo el Caribe, incluso en Estados Unidos, ya no me interesa volver a Cuba, porque en realidad cuando salí de Cuba eran blancos y ahora está lleno de negros. Pero ¿qué pasó? ¿Se fueron los blancos? ¿Cuál es el problema con los negros? Bueno, esa es la mentalidad. Esa es la mentalidad de la gente que está detrás, que se entiende muy bien con los supremacistas blancos, que además son deportados luego, porque ¿cuántos pro-trampistas fueron deportados en el último año? Yo conozco por nombre 4 o 5 que se tatuaban incluso en la piel el retrato de Trump y terminaron siendo deportados. Es decir, la traición no paga, pero es un fanatismo desesperante que dice, ojalá que mis hermanos se mueran de hambre.
Así me dan la razón finalmente, Claro. porque eran comunistas, etcétera. ¿Y qué hay de democracia acá en Estados Unidos? Cada vez menos. Y ni que hablar de la brutalidad imperial que ha arrasado desde hace siglos, esa brutalidad capitalista imperial, que ha dejado cientos de millones de muertos alrededor de todo el mundo para hacernos ricos y luego dar el ejemplo de que todos los demás son unos idiotas, no saben cómo funcionan las cosas. Y además Bien. son comunistas, etcétera, hasta como en Uruguay, que son comunistas. Bueno, sí, hay comunistas, pero ¿cuál es el problema? Se ha terminado incluso la excusa de la democracia acá y obviamente que eso va a llegar ahí como todo, hasta que haya un quiebre. Jorge, tenemos que cerrar. Un gusto, como siempre, escucharte, conversar contigo. Y bueno, queda agendado este tema de los manejos informativos y mediáticos que conversamos al principio contigo y con Ángeles. Te mandamos un abrazo y seguimos atentos a seguir analizando lo que pasa en Estados Unidos y las repercusiones internacionales contigo, ¿eh? Muchas gracias, Hernán y Ángeles, y bueno, yo los admiro porque realmente a veces no es fácil ir a la guerra con un tenedor, pero bueno, todos hacemos lo que podemos, desde donde estamos. Muy bien, para que acá está entrando Ángeles de vuelta. A saludar de nuevo. A despedir. Un abrazo. Bueno, Ángeles, a ver si nos abrazamos Ahora cuando vengas, claro que sí, que vamos a recibirte acá además y aprovecharemos ese tiempo. Sí, me llevo unos vinos que siempre tienen por ahí. Exacto, acá estaremos esperando. Un abrazo. Chao, chao. Abrazo. Chao.